En el vídeo del lore explicativo de Fear and Hunger, cuyo enlace te dejo por aquí arriba y en la descripción del vídeo, os narro cómo termina el juego con su final más acorde a la verdadera historia, pues le da sentido al título del mismo. Pero en el vídeo de hoy os traigo todos sus finales alternativos explicados, siendo un total de 10, incluidos los finales especiales de cada personaje. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Este final es al que me refiero al principio de este vídeo. En él, el jugador debe encontrar a la niña y sacarla de su jaula, luego de que ésta se haya añadido a nuestro grupo a petición de la nueva diosa Nilvan. Debemos de llevar a su hija al corazón de las tinieblas a través de la boca del dios de las profundidades, llegando a un área repleta de cadáveres, donde la niña comenzará su ascenso al dios del miedo y el hambre, desencadenando una ardua batalla contra él. Pero el derrotarla no servirá de nada, pues el jugador acabará muriendo igualmente y el nuevo dios del miedo y el hambre sembrará el caos en la humanidad, dando lugar a la Edad Cruel. Para conseguir este final, el jugador deberá llegar al corazón de las tinieblas, pero sin la niña en el grupo. El llegar aquí desencadenará una lucha contra el dios antiguo Grogoroth, o lo que queda de él. Al ganar la batalla, Grogoroth preguntará al jugador por qué persiste en seguir luchando. Sea cual sea la respuesta que le demos, Grogoroth nos advierte de que los humanos somos débiles y que el ver la verdadera forma de las cosas nos destruiría la mente y la existencia. Aún así, él nos pregunta si queremos verla. Al responder que sí, la cordura del personaje comenzará a caer en picado al presenciar los verdaderos horrores, quedando atrapado para siempre en las mazmorras del miedo y el hambre sin dejar rastro en este mundo. Para obtener este final, el jugador deberá de encontrar a Legard con vida y añadirlo al grupo. Tras llegar a Mahabre, obtendremos las almas atormentadas, iluminadas e infinitas e ingresaremos al Templo Dorado, donde lucharemos contra François el Dominante. Después de esto, Legard se sentará en el trono de la ascensión y abandonará al grupo, pudiendo seguirle los pasos hasta llegar al vacío. Aquí nos encontraremos nuevamente con Legard, quien ha ascendido hasta convertirse en un nuevo dios, el Rey Amarillo. Él nos pedirá que nos arrodillemos ante él y que a cambio nos dejará salir de las mazmorras. Si nos negamos, comenzaremos una batalla contra el Rey Amarillo. Tras la victoria, el equipo se despierta en la superficie. Sin embargo, los recuerdos de los horribles sucesos vividos en las mazmorras atormentarán al personaje durante el resto de su vida, como si aún siguiera atrapado ahí dentro. Para obtener este final tendremos que seguir exactamente los mismos pasos que en el final anterior, pero cuando Legard nos pida que nos arrodillemos ante él, deberemos de aceptar. Al hacerlo, Legard cumplirá su palabra y el equipo volverá a la superficie, habiendo pasado por todo ese tormento por nada, pues el jugador no habrá logrado su objetivo y lo único que se lleva consigo es la comprensión de toda la oscuridad que el mundo esconde bajo los ojos humanos, un conocimiento que lo atormentará cada día hasta llevarlo a la locura. Sin embargo, se cumplirá la profecía y Legard regresará convertido en el Rey Amarillo junto a su ejército de los Caballeros del Sol de Medianoche, logrando unificar al mundo de forma pacífica. Para lograr este final debemos de seguir todos los pasos del final C, con la diferencia de que no debemos de tener a Legard vivo en nuestro grupo.
Al sentarnos en el trono de la ascensión y ser transportados al vacío, lucharemos contra una nueva versión divina del personaje con el que estemos jugando. Este nos hará algunas preguntas sobre cómo queremos gobernar siendo un nuevo Dios. Nos preguntará si queremos compartir nuestro evangelio con el resto de personas o vivir en silencio y que nuestra historia no se hable ni se cante. Y también nos preguntará si queremos salvar a la humanidad con la fuerza o influyendo en las personas a través de la religión. Esto nos da un total de 4 rutas disponibles, pero sea cual sea nuestra elección, todas ellas nos dará como resultado el mismo final. Para obtener este final, el jugador deberá encontrar a Legard vivo o muerto. Tras esto, podremos abandonar las mazmorras a través de la puerta de salida, pero una vez fuera, el jugador se pregunta si realmente ha logrado escapar. Entonces el paisaje cambia y nos veremos encerrados nuevamente en las mazmorras frente a un enemigo, lo que sugiere que o bien nunca llegaron a escapar, o bien lograron escapar físicamente, pero mentalmente siguen atrapados ahí. Para obtener este final, Kahara debe encontrar la corona del rey escondida en Mahabre. En este final, Kahara logra escapar de las mazmorras del miedo y el hambre, algo inaudito. Además, logra hacerlo con un generoso botín que le garantiza un próspero futuro. Su camino hacia la civilización se le hizo largo y pesado. Aún podía sentir los ojos acechándole en las sombras y la oscuridad seguía provocándole escalofríos. Al llegar al reino de Rondon, le pareció irreal ver a todas aquellas personas viviendo sus vidas cotidianas ajenas al mal que se ocultaba bajo sus pies. Vendió la corona del rey por la que le dieron una gran suma de plata, más de la que jamás pudo imaginar, y pasó de ser una escoria a convertirse en un noble en un instante. Compró la libertad de su esposa Celeste y se fueron a vivir a una lujosa mansión. Kahara tenía todo lo que siempre había soñado, sin embargo, no podía dormir. Se pasaba las noches despierto, empuñando su espada con la mirada fija en la oscuridad, pues sabía que aquella oscuridad que presenció no dejaba supervivientes y era cuestión de tiempo que regresara a por él. Para obtener este final, Diars debe de encontrar los 3 trozos de un pergamino que enseña un hechizo que más tarde utilizará para resucitar a Legard. Al llegar a la celda donde está el cadáver del capitán, Diars utilizará el hechizo, lo que resucitará a Legard. Este le pide que le despoje de su piel humana, ya que no la necesita, una forma de burlarse de su antiguo estado mortal. Sin embargo, Legard parecía haber cambiado mucho tras su muerte. A Diars no le importaba que hubiese cambiado de apariencia, pero también lo había cambiado mentalmente. Se había convertido en una bestia, deseosa de desatar el terror y el sufrimiento que había experimentado en el mundo exterior. Él afirmaba haber ascendido a la divinidad, pero al observar su comportamiento se parecía más a un demonio sediento de sangre que a un señor de la guerra. A pesar de todo, Diars solo anhelaba recuperar a su ser querido, y quizás esta sería la única forma en la que sería totalmente suyo. Para obtener este final, Enki debe de hacerse amigo de Nozdramus, el olvidado, y conseguir un objeto de él llamado el ancla del alma. Al sentarse en el trono de la ascensión y viajar hasta el vacío, Enki luchará contra su versión divina y tendrá que resistirse a su propia ascensión, rechazándola con la ayuda del objeto antes citado. Enki había visto su reflejo y en lo que se convertiría, así como sus verdaderas intenciones.
usó este conocimiento para tomar las grandes bibliotecas de la antigua ciudad como suyas. En estas bibliotecas descubriría los secretos de una vida prolongada. También descubrió que los antiguos dioses habían abandonado este mundo hace mucho tiempo y ya se había ocupado de los nuevos dioses. Enki no necesitaba la divinidad para perseguir la verdadera iluminación, ni para convertirse en el mortal más poderoso que existe. Sin dudas, este es el final más difícil de conseguir. Para obtenerlo, debemos adquirir prácticamente todas las almas únicas del juego, lo que significa matar a la mayoría de enemigos y jefes principales. Una vez hayamos hecho esto, visitaremos el cadáver de Ligard y habiendo purificado las mazmorras de todos los males internos, podremos abandonarlas. En este final, Rakdval logra todos sus objetivos, pues Ligard está muerto y ha recuperado el cubo de las profundidades, pero él sabe que ese mal no termina ahí, pues esa misma fuerza corrupta habita en todos los rincones oscuros del mundo, por lo que dedicará su vida a cazar a aquellos que son concebidos por la oscuridad. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y estos han sido todos los finales de Fear and Hunger explicados. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.